Entonces nuestro tema lo hemos llamado el duelo en tiempos de pandemia, porque pues esa es la circunstancia que vivimos. La situación actual pues es de cuarentena o de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 y esto ha generado crisis de todo tipo, porque han generado ruina, quiebra de empresas grandes o pequeñas, zozobra generalizada en la humanidad, hay inseguridad en todos los niveles, especialmente por la pérdida de empleo, además de las situaciones de difícil convivencia en la casa y con personas que habitan en el mismo hogar. Todo eso ha generado problemas, pero adicional a eso, la cantidad de muertos. Aquí en Colombia van más de 25.000 muertos solo por COVID-19, sin contar todos los demás, ¿ya? Ahí sin contar los demás. Más de 25.000 familias afectadas. Solo el día de ayer fueron 127 muertos. O sea, yo estoy pensando en sus familias. En mi caso personal, murió un tío, pero de otra cosa, ya de edad y todo eso. Sin embargo, hoy son las exequias de dos amigas de la comunidad. Una es de la parroquia donde yo estoy y la otra de una comunidad hermana donde servimos en intercesión. Así que no poder asistir, no poder estar con ellos, solo mensaje de WhatsApp, eso genera problemas serios. Entonces, estamos viviendo unas circunstancias extremas. Algunos trivializan todo y otros presentan un Dios castigador, un Dios titiritero, un Dios que no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos descubierto que creíamos que era una humanidad impresionante y somos una humanidad con pies de barro. Un virus invisible nos está ganando. Eso lo podemos ver también un poco en las circunstancias de Job. Si ustedes van al libro de Job, en el capítulo 1 y 2, y espero que vayan, el libro de Job capítulo 1 y 2, solo vamos a leer 3 capítulos, el 1, el 2 y el 42. ¿Ya? Entonces empecemos por el 1. El libro de Job es del tipo novela, es de ese género literario llamado novela, y es una novela de tipo sapiencial, junto con Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Todos ellos van a presentar el tema del sufrimiento y la muerte y del estilo de vida. ¿Cómo debe ser el estilo de vida de un judío en el caso del Antiguo Testamento? Este libro de Job es una maravilla literaria, porque originalmente era el capítulo 1, 2 y 42. Y después fueron compartiendo los otros elementos. Se escribió entre el siglo VIII y el siglo V antes de Cristo. Y entonces, imagínense un libro, una novela de estas, que duran 3 siglos para escribirse, entre el siglo VIII y el siglo V. Y sale a la luz en los momentos más difíciles del pueblo. Esta nos va a mostrar a nosotros un camino, y este camino es el que nos va a permitir a nosotros descubrir a Job. Les he mostrado como el contexto, que siempre es bueno ver todo el contexto, para poder acercarnos. Acerquémonos al sufrimiento de Job. Vamos a ver el sufrimiento de Job. El capítulo 1, versículo 1, nos muestra que no había un hombre más recto, más cabal, que temía a Dios y se apartaba del mal. O sea, eso ya es un elogio impresionante. Y luego, entre los versículos 2 y 3, nos muestran todo lo que tenía. Si vamos a hablar de las pérdidas que tiene Job, pues tenemos que hablar de qué tenía. Y lo primero que nos dice es que tenía 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos, 7 hijos más 3 hijas. 7 más 3, 10. Es una cosa, una familia numerosa, grandiosa. Y además tiene abundante ganado. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. O sea, este hombre vive muy bien. Además tiene muchas personas a su servicio. El versículo 5 nos dice que es fiel cumplidor de las leyes de purificación, los ritos de purificación. Job es presentado como el hombre más grande de todos los hijos de Oriente. ¿Cómo le parece ese versículo 3? El más grande, o sea, es un hombre maravilloso. La descripción de Job es de un hombre próspero,
riquezas, una familia con muchos hijos, buena salud, prestigio ante los vecinos y familiares, cuenta con el respaldo de Dios, y Dios lo muestra en ese diálogo que tiene con el Satán, en el versículo 8, no hay nadie como él en la tierra. ¿Qué tal esa frase de Dios hacia Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. O sea, hasta ahí uno dice, qué hombre tan maravilloso. Y en el contexto de esa época, del siglo octavo al quinto, como en esta, el hombre se califica por lo que posee. Desafortunadamente hacemos así. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El hombre se califica por lo que posee. Entonces, como posee tanto, es un hombre que se ve bendecido por Dios. Un hombre maravilloso, bendecido por Dios. Ese es lo que tiene. Pero luego lo que pierde, miren eso. En el diálogo entre Dios y el Satán, disculpen, Satán significa la prueba. Eso significa Satán, la prueba o la zancadilla. Es como miremos a este hombre, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? Y en ese diálogo, pues Satán no puede hacer nada si no es con permiso de Dios. O sea, Dios tiene que darle permiso al Satán para que funcione. Y va a haber una circunstancia fuerte. En 2 días pierde todo. En 2 días tiene 7 pérdidas de tamaño gigante. En 2 días, 7 pérdidas. En el primer día, los versículos, capítulo 1, versículos 13 al 19. Míralos ahí, míralos. Capítulo 1, versículos 13 al 19. En el primer día, viene un mensajero y el mensajero le dice que los bueyes y los asnos fueron robados y los criados asesinados. ¿Lo notan? Tenía toda esa cantidad, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos. Todos se los robaron y además los criados asesinados. Luego viene el segundo mensajero y le dice que todas las ovejas que tenía fueron devoradas por el fuego y a los pastores los perdió también. El tercer mensajero dice que llegaron unos caldeos bien organizados y se llevaron toda la cantidad de camellos que tenían y a los cuidadores también. Y viene el cuarto mensajero y el cuarto mensajero al final de ese día, al final en la tarde de ese día dice que vino un viento muy fuerte que sacudió la casa donde estaban y se desplomó sobre sus hijos y sobre los criados que estaban con los hijos. En un solo día perdió sus 7 hijos y sus 3 hijas. Eso es así de doloroso. Lo demás de los bienes, pues son muchos bienes y muchos criados, lleva 4 pérdidas inmensas en un solo día. Así que imagínense al final de ese día, Job cómo se sentiría, cómo estaría, perder a los hijos. No sé cómo sea perder a los hijos. Yo perdí a un hermano y a otras personas, a mi papá, a mi mamá. Yo tuve 6 duelos en un año. Hace unos años tuve 6 duelos en un año, que empezó con la muerte de mi papá. ¿Ya? Tuve que cerrar una escuela de evangelización y eso fue muy duro para mí. Me devolvieron mi tesis de la maestría en teología, no le gustó al segundo examinador y me la devolvió y dijo, no, vuélvala a hacer. Entonces, eso fue duro, eso es un duelo. Y además otro duelo fue perder a mi mamá. 11 meses después de que murió mi papá, muere mi mamá. Entonces, y ella se murió poquito a poco. Mi papá murió de infarto, rápido, pero mi mamá se murió en 3 meses. Entonces fue a acompañarla todo el tiempo hasta donde más se pudo. ¿Bien? Y además perdí un trabajo que tenía, con el que tenía muchas esperanzas y todo eso, y otras cosas más ahí. Y eso en un año es dolorosísimo. ¿Cómo será en un solo día perder toda la estabilidad económica, toda la proyección familiar, la proyección financiera y perder los 10 hijos? ¿Usted se imagina ese dolor? Este hombre es como si estuviera en tiempos de pandemia. Pero vamos al segundo día. El segundo día lo vemos en el capítulo 2, versículos del 7 al 13. Pierde la salud
observen, viene una llaga maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Una planta maligna, o sea, ese hombre perdió la salud. Pero además de eso viene una crisis matrimonial, porque la esposa le habla fuerte, le habla durito, le echa la culpa y le dice, mal, todavía perseveras en tu entereza, maldice a Dios y muérete. Porque la mujer, la esposa de Job, también perdió a sus 10 hijos. Esta señora también perdió a sus 10 hijos y perdió todas esas comodidades que tenían y todo ese ganado y todo lo que tenían, perdió. Así que el segundo día pierde la salud totalmente y además pierde a la esposa. Pero no solo eso, pierde el prestigio y el buen reconocimiento ante el pueblo. Sus 3 amigos llegan, se sientan junto a él y ahí se quedan 7 días en silencio. Toda esa vida terminó en ruina y fracaso. Dígame si eso no es una situación terrible del Job. 7 pérdidas en 2 días. 7 pérdidas. De un calibre tremendo, ante el que solo le queda el silencio. Las palabras de los amigos no sirven de nada, son de silencio. 7 días, como en ayuno, oración, como en penitencia, tratando de entender qué pasó. Eso es una parte en el duelo que se llama negación. La negación es el ¿qué pasó? Pero ¿por qué me pasó esto? Pero ¿y este choque a qué se debe? ¿Qué ocurrió? ¿Captamos cómo estamos comprendiendo el sufrimiento de Job? Si a alguno de ustedes le ha pasado, claro que sí. Cuando hemos tenido esas pérdidas, uno no quiere ni hablar. Es el silencio, el llanto, el desespero. Uno no sabe ni a quién gritarle, ni a quién echarle la culpa. Entonces, ¿a quién le echa la culpa? La esposa de Job le echa la culpa a Job. Todavía perseveras en tu entereza, maldice y muérete, y se acabó. Job tiene que hacer un largo proceso en su interior. Al comienzo nada de maldecir, confiar en Dios, vienen los amigos, dicen cosas, al final Job se desespera y dice, bueno Dios, en el capítulo 19, bueno, a ver, maldito el día en que nací y el vientre que me llevó. No, si lo peor fue haber nacido. O sea, él llega a maldecir su vida. Calculen, es que 7 pérdidas es una cosa seria. Así que estamos viendo, el sufrimiento es universal. Levante la mano los que han sufrido en la vida. Todos, el sufrimiento es universal. Levante la mano los que alguna vez se van a morir. La muerte es universal. Eso sí es para todos. Sufrimiento y muerte para todos. Todos vamos a pasar por allí. Así que todos tendremos que vivir esta experiencia.